Muy bien, amados, Shabbat Shalom para todos, muchas bendiciones, damos gracias, infinitas gracias a nuestro Padre que nos sigue dando esta bendición tan especial, a pesar de las circunstancias en las cuales vivimos, las dificultades, las enfermedades. Aquí estamos, aquí seguimos confiando en nuestro Padre. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para comenzar con la oración inicial, pidiéndole al Padre que sea Él trayéndonos resplandor y luz a través de esta enseñanza. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu santo y precioso nombre en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este tiempo de celebración profética, como lo es la celebración de Hanukkah, que en este día de Shabbat, Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar, recordar todo lo que tiene que ver con esta célebre festividad, maravillosa festividad que nos permites año tras año celebrar con todo el contenido profético que esto conlleva y tener esa plena conciencia de que lo que estamos haciendo es parte de tu plan, es en pro de tu plan, que es la consolidación de tu reino acá en la tierra. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías amado Yehoshua. Te pedimos que seas con nosotros y que podamos comprender, oh Señor, toda esta clase, toda esta enseñanza y sea de bendición para nuestras vidas. Por los méritos de Él, oramos a ti. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Excelente ocasión para estudiar, para recordar todo lo que tiene que ver con esta celebración que tenemos a las puertas, Hanukkah. Titulamos en esta ocasión esta enseñanza, La luz resplandece sobre las tinieblas. Así es, esa es la flecha que estaremos siguiendo para esta enseñanza, para este año, con todo un contenido espiritual muy, pero muy especial. Ahora, ¿qué tan cerca está Hanukkah? Hanukkah sabemos que es esa celebración que acontece en el invierno en la parte norte, específicamente según la geografía en nuestro pueblo Israel. Y a partir del día 25 del mes 9, del noveno mes, que es el mes donde estamos, por 8 noches, es decir, hasta el 2 del 10º mes, que es el mes de Tebet. Hoy estamos en la mañana haciendo pues el anuncio de Shabbat Mevargim, ¿ok? El anuncio de Shabbat Mevargim, que es la proclamación o el anuncio de que ya la semana que viene llega el mes décimo, el 10º mes, que es el mes de Tebet, ¿ok? Entonces quiere decir que Hanukkah está muy cerquita. ¿Cuán cerquita? Desde el día, hablando secularmente, día 14 hasta el día 21 del mes de diciembre de este presente año secular 2025. Ahora, ¿qué día es hoy? Secularmente hablando, la fecha 13. Quiere decir entonces que Hanukkah es mañana. Mañana en la noche, con la caída del sol, comienza esta importantísima celebración profética. Aunque Hanukkah no está tipificada o está establecida dentro de las celebraciones que la Torá establece en lo que conocemos como Vaikra Levítico, capítulo 23, donde se mencionan las altas fiestas o celebraciones que Adonai dio al pueblo de Israel, aunque no aparece allí, al igual que la celebración de Purim, esto no merma ni menoscaba su significado profético y espiritual.
sino que estas celebraciones, tanto Hanukkah, que vamos a empezar a celebrar mañana, como Purim, que estaremos celebrando al finalizar este año hebreo, son dos celebraciones con un contenido espiritual muy importante, porque se relacionan con hechos históricos, hechos que no podemos negar, todo lo contrario, que más bien debemos recordar, que debemos propulsar, porque sabemos que tienen ¿cómo diríamos? Un punto de reflexión o proyección hacia el futuro, y el futuro está aquí. El futuro somos nosotros, el futuro es lo que vivimos. Y así como aquellos hombres de fe vivieron estas situaciones que vamos ahorita a recordar, así también hoy nosotros estamos viviendo unas muy parecidas, otras nuevas, otras circunstancias particulares de este tiempo, pero sin lugar a dudas, todas tienen que ver con el ataque hacia la fe y supervivencia del pueblo de Israel. De eso se trata entonces sustancialmente esta festividad, la festividad de Hanukkah, que repito, estaremos celebrando por 8 días. 8 noches en las cuales estaremos realizando cada día un encendido, particularmente cada día con connotaciones especiales muy, pero muy importantes. Para este año, al igual que los años anteriores, tendremos cosas preciosas, maravillosas para compartir en esta festividad. Todo lo que tiene que ver con la festividad, el encendido, la celebración, la comunión, los testimonios que tendremos, que serán también un punto importante para seguir fortaleciendo nuestra fe. Testimonios históricos como los que vamos a ver en la primera carta de los Macabeos, o el primer libro de los Macabeos, mejor dicho, y también, ¿verdad?, esos testimonios contemporáneos que son los que estamos experimentando nosotros día tras día, pero que muchos de ellos los reservamos para este tiempo tan especial. También tenemos para este año, al igual que los otros años, también hemos tenido la bendición de tener en el marco de la celebración de Hanukkah la celebración del Bar y el Bat Mitzvah. Para este año también tendremos esa bendición. Eso quiere decir que los niños están creciendo. Están creciendo, bueno, todavía nos faltan algunos más, y los que están por venir, por nacer, que eso es importante, seguir cumpliendo los mandamientos, y uno de esos es reproducirnos. Entonces, bueno, están creciendo los muchachos. Para este año tenemos 4 participantes, un varoncito y 3 hembritas que estarán para el próximo Shabbat. Estarán haciendo entonces el acto de Bar y Bat Mitzvah, como ya es costumbre también para nosotros, que reservamos esta fecha por la connotación que tiene y lo importante que es reforzar los mandamientos en nosotros y en nuestros hijos. Por eso lo dejamos precisamente este evento para la celebración de Hanukkah, o en el marco de esta celebración de Hanukkah. Entonces, también tendremos esa bendición súper, pero súper especial. ¿Ok? Encontramos en la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 13 al 14, dice: pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará el Mesías. Para nadie es un secreto que en las Escrituras, cuando encontramos el término oscuridad, es análogo a que una persona esté muerta. Hablar de oscuridad, de habitar en oscuridad, vivir en oscuridad, es como alguien que está en el Seol, alguien que está muerto. De hecho, la tumba, ¿cómo es? La tumba es oscura.
A nadie le entierran y le prenden un bombillo para que tenga luz en la tumba. La tumba es oscura, pero no solo oscura, es fría. ¿Sí? Pero cuando llega la luz a la oscuridad, esta, dice Rav Shaul, manifiesta todo, desnuda todo. Por lo cual, dice él, despiértate, tú que duermes. También encontramos en las Escrituras que cuando una persona está dormida es como si estuviera muerta. Por supuesto, hay varios tipos de estar dormido y la durmienda o el dormir necesario de todos los días, bueno, eso no tiene discusión, pero hay otro tipo de durmienda o de estar dormido, es el estar dormido espiritualmente. Quien está dormido espiritualmente, una de las cosas que se manifiesta es que no se da cuenta de nada. Como el que está dormido. El que está dormido y duerme profundamente, ¿qué pasa? Se puede estar cayendo la casa y no se da cuenta. Hay personas, o habemos personas que tenemos el sueño más profundo que otras. Aunque nunca falta un perro para que despierte a uno, ¿no? Y la perra que yo tengo, que no es mía, pero la tengo ahí en el patio, últimamente no nos deja dormir. Con el guau, 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 guau. Y se antoja a las 4 de la mañana. Cuando el sueño está, como quien dice, más sabroso y empieza guau, 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 guau. ¿A qué le ladra? No sabemos. Pero ahí empieza y despierta uno. Pero hay personas que ni siquiera que ladre un perro, ni que sueños profundos y no se da cuenta de nada. Así la persona que anda en esa oscuridad espiritual no se da cuenta. Pero cuando la luz resplandece, ¿para qué es? Es para que despertemos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, muertos espirituales, para que te alumbre el Mesías. La luz es símbolo ¿de qué? De vida. Cuando llega la luz, llega la vida. Por eso se dice que cuando una mujer, ¿verdad? Pare, ¿qué dice? Dio a, ¿cómo dicen? Dio a luz. Dio a luz, ¿por qué? Porque es símbolo de la vida. También es símbolo de conocer, mientras que las tinieblas, la oscuridad, también es símbolo de desconocer. Quiere decir que ambas situaciones, oscuridad y luz, guardan unos parámetros, ¿verdad? Equidistantes. Vida, muerte, conocimiento, ignorancia y así, tantas cosas que se dan. Bueno, todo esto es lo que envuelve a esta celebración de Hanukkah, que tiene como símbolo principal esta Hanukkilla, que se le conoce como Hanukkah o Hanukkilla, ¿verdad? Y que difiere de la menorá tradicional, que fue la que el Señor mandó a construir para el tabernáculo y para el templo, porque la que está en el templo tenía 7 brazos, uno central y 3 brazos a cada lado, para completar 7 brazos. Pero la Hanukkilla tiene 9, uno central y 4 brazos a los lados. Quiere decir que se agarró una tradicional y solamente hay que ponerle 2 brazos en las esquinas para entonces así formar una Hanukkilla, una Hanukkah que contiene estas 9 brazos. 9 brazos, ¿por qué? Porque uno representa el piloto y los otros 8 brazos representan cada una de las noches que estaremos celebrando Hanukkah. Y cada una de las noches, hasta completar las 8, estaremos encendiendo una luminaria. Una luminaria.
¿ok? Una luminaria. Ya habíamos explicado en años anteriores cómo es el proceso del encendido, ¿verdad? Comenzamos con esta, quiere decir de derecha a izquierda, ¿ok? Para los que estamos así, de derecha, y si estamos así, de espalda o detrás, es izquierda a derecha, ¿ok? Pero comenzamos desde aquí la primera noche. Luego se enciende esta primera y esta después, que es la segunda noche. Luego se enciende primero la de la tercera y luego las dos que ya veníamos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la octava. ¿Ok? Cada noche primero se enciende esta que está acá, que en hebreo se llama el Shamash, que es la piloto. Para nosotros el Shamash, no así para el judaísmo, que también celebra Hanukkah, simboliza ¿a quién? A la luminaria más fuerte para nosotros. ¿Y quién es la luminaria más fuerte? El Mesías, Yehoshua. Él mismo declaró que él era la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue tendrá la luz. Por eso dice Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mesías. El Shamash, el Mesías, te dará luz. Ahora, cada una de estas luminarias, ¿a quién representa? ¿A quién representa? A cada uno de nosotros. Ahora, quiere decir que en Hanukkah no solo es que debemos encender las hanuquillas, sino que también debemos nosotros iluminar con esa luz que el Mesías nos ha dado. También el Mesías nos dijo, ¿dónde lo dijo? En Mateo o Matitiahu capítulo 5, versículo 14 al 16, ¿qué nos dijo? Nos dijo dos cosas, pero entre las dos, una que nos atañe. Dijo que éramos sal y dijo que éramos luz. Ahora, la sal no ha dejado de salar y la luz no ha dejado de alumbrar. 2000 años después, esa luz todavía está encendida. Muestra un botón. Cada año celebramos Hanukkah, porque la luz sigue encendida. Y una de las enseñanzas que tenemos en Hanukkah es que la luz nunca se apague, que resplandezca sobre las tinieblas, porque el resplandor de la luz ante las tinieblas, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Significa y simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte. Y eso es progresivo, comparado con la luz del amanecer, que comienza, ¿cómo? Comienza tenue, hasta absorber completamente la oscuridad. Y la oscuridad es análoga a la maldad. La maldad que puede haber en el corazón de cualquiera para transformarse en la bondad, en la bendición de nuestro Padre en este mundo. Por eso estamos nosotros plenamente convencidos de que cuando llegue el reino y se manifieste todo esto, no habrá tinieblas, no habrá maldad alguna, solo la bondad de nuestro Padre Creador. Y de eso trata esta celebración tan hermosa y tan preciosa que por 8 noches estaremos celebrando. Pero ¿qué se hace necesario? Se hace necesario recordar dónde se origina todo esto. Sobre todo para nuestros hermanos que van llegando y que no han estado en años anteriores, para saber de dónde proviene todo esto. Y para los que ya estamos, porque siempre es necesario recordar. Recordar es uno de los ejercicios más importantes que manda la Torá. Por eso nosotros particularmente tenemos diariamente, ¿cuántos recuerdos?
Mínimo 12. 12 recuerdos diarios que recitamos en la oración de Shahri. Ahora, pueden ser más, pero mínimo 12. Ahora entonces, en esta tarde, casi noche, finalizando este día de Shabbat, estaremos recordando de dónde se origina esta importante celebración. ¿Cuál es el origen de Hanukkah? Celebrada, como ya dijimos, durante 8 días, la festividad de Hanukkah data de la época de la hegemonía helénica, es decir, cuando los helenos, los griegos, dominaban el mundo. Hegemonía es dominio. En el levante mediterráneo, es decir, en una zona geográfica que conocemos, ¿por qué? Porque está nada más y nada menos que Israel. Más concretamente conocido como Judea, lo que se conocía en aquel tiempo como Judea o el país de Judea, el país de los judíos, ya que en ese tiempo ya la casa de Israel había sido dispersada y solo quedaba la casa de Yehudá, que comienza con las conquistas de Alejandro Magno, del famoso Alejandro el Grande, el Magno, en el año 332 antes de Mashiach, antes de la era común que estamos viviendo. Tras su muerte, una muerte temprana, pero digamos que bastante exitosa a nivel militar, porque logró conquistar un vasto y grande imperio. Tras su muerte, el vasto imperio quedó en manos de sus generales, que entraron en conflictos bélicos entre sí. Por lo que siglos después, los griegos, o una parte de esos generales o bandos, llamados o conocidos como los Seleucidas, pretendieron hacerse con el dominio de la región. Como puede leerse en los libros que tenemos, Primera y Segunda de Macabeos, donde está esta festividad, conmemora la derrota de los helenos, de los griegos, y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos. ¿Quiénes eran estos macabeos? Macabeos eran vamos a decirlo, un bando, un grupo de hombres que lucharon en favor de los judíos, que eran descendientes de los sacerdotes, pero que en un momento tuvieron que tomar las armas. Estos macabeos, ¿verdad?, encontraron o recuperaron esa independencia sobre los griegos de la dinastía de Seleuco, de ahí donde viene esa raza llamada Seleucidas. Y la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén, de los íconos paganos en el siglo II antes del Mesías, ante Mashiach. Eso es básicamente lo que encontramos, ¿verdad?, en un resumen bastante condensado de lo que ha pasado, de lo que sucedió en aquel tiempo y que ha derivado entonces a esta celebración. Pero recordemos un poco más. En el año 200 antes del Mesías, el rey Antíoco III, que derivó de esas divisiones que se dieron por el cese de Alejandro Magno, dice que conquistó la tierra de Israel y la anexó a su reinado. Su segundo hijo, llamado Antíoco IV, quien añadió a su nombre el título de Epífanes, porque él se consideraba una manifestación misma de Dios, lo que conocemos en el griego como Epifania. La Epifania es una manifestación del Creador, según se dice en este idioma. Llegó al trono Antíoco IV en el año 175 antes del Mesías.
¿Ok? Y él instituyó una dura política de reprensión contra los judíos que no se dejaron helenizar. Ahora, cuando hablamos de este término helenizar, ¿a qué se refiere? Los griegos tenían una característica muy especial, basada en una gran tolerancia hacia cualquier forma de culto religioso. Para ellos no era problema incluir cualquier clase de culto o Dios en su panteón. ¿Por qué? Porque eran politeístas. Creían en muchos dioses. Ahora, esto contrasta ¿con quién? ¿Con quién contrasta esto? Con Israel. Israel, desde la época de Abraham, Avinu, del padre Abraham, ¿qué pasa? Solamente ha creído en uno y único, un solo Elohim, un solo Señor, que no es Dios, porque ya nosotros hemos estudiado que esa expresión castellana Dios no satisface ni es correspondiente a nuestro Elohim. Dioses son los griegos, dioses son los ídolos, que son estériles, que nada tienen que ver con nosotros. Ellos tenían muchos de esas clases, creían en cualquier cosa, no solo creían en que había un ser sobre todo esto invisible, no. Para ellos un Dios podía ser cualquier cosa. Hasta un concepto inerte, un concepto que no se manifiesta. ¿Ve? Los griegos le sacaron dioses a todo. Todo, y nosotros lo hemos explicado en otras ocasiones. Entonces, pero ellos venían y no tenían problemas en asumir otro. Pero, ¿cuál era el problema de este asunto? De este asunto es que así como ellos no tenían problema en asumir los dioses de cualquier cultura, ellos implementaban sus dioses a todos los pueblos que conquistaban. Y que cuando llegaron a Israel y quisieron llegar a Israel y decirle a Israel, bueno, nosotros vamos a asumir a su Dios, pero ustedes tienen que asumir a los nuestros. ¿Y qué dijo Israel? Negativo, papá. Nosotros no podemos hacer eso. Aunque lo quisiéramos, no podemos, porque va en contra de nuestra identidad. Ahora, muy sutilmente, eso no ha terminado. Ese mismo germen, esa misma situación aún sigue. Aún sigue. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros queremos hablarle a otra persona de afuera y le queremos comunicar sobre el Elohim de Israel, pero esa persona también tiene sus costumbres, también tiene sus cosas, ¿qué quiere? Bueno, como no, yo te puedo escuchar, yo puedo ir, pero tú también tienes que venir a mí, a lo que yo hago. Y ahí donde se tranca el serrucho. Se tranca el serrucho, ¿por qué? Porque no es posible. No es posible. Porque estaríamos atentando contra nuestra propia vida. ¿Y quién en su sano juicio se mete una bala en el pie? Díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio se pega una bala, un tiro en el pie? Nadie. Esto todavía es peor, no es pegárselo en el pie, es pegárselo ¿dónde? En el corazón. Uno se pega un tiro en el pie, le va a doler, pero bueno, queda vivo. Pero en el corazón, inmediato. Muerte súbita. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que ellos querían helenizar, que es un término que significa que la gente también arropara su cultura. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación cultural, tenemos que decir que los griegos lo hicieron ¿cómo?
lo hicieron muy bien. Porque su cultura trascendió de tal manera que está llegando ¿hasta cuándo? Hasta ahorita. Y con mucha fuerza. Es más, hoy se están dando cosas tremendas como el reavivamiento de cosas que habían muerto de esa cultura. Entre ellas, la adoración deliberada, depravada de los dioses griegos. De los dioses griegos. Decía yo que hace unos 2 años escuchaba a un deportista ¿cómo que se le dice? De élite. Es decir, un deportista famoso en el tenis. Y ese deportista famoso del tenis es griego. Y bueno, le preguntaron a él qué le parecía la cuestión de los dioses. Y bueno, él respondió, sí, me parece que tenemos que reavivarlos y tenemos que pedirle a los dioses griegos. Estamos hablando del siglo XXI. Y están queriendo, y tienen armas sublimes para hacerlo. Y lo están haciendo. ¿Por qué? Porque si usted ve, por ejemplo, a los niños los están bombardeando ¿con qué? Con las comiquitas. En las comiquitas, los comerciales. Cuando estudiamos lo que tiene que ver con esto de los dioses y Zeus, que es el principal, yo mostré un video donde un popular actor de Hollywood, que bueno, no solo fue actor, porque también es político ahora y resulta que fue hasta gobernador de un estado, y no cualquier estado de Estados Unidos, que es el estado de California. ¿Ok? Conocido como Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger hizo un comercial, ¿verdad? Donde él era el famoso dios griego Zeus. Y eso es lo que están haciendo, están tratando de reanimar eso. ¿Me entiendes? Eso es griego, eso es lo que hicieron los griegos. Pero en aquel tiempo no fue sublime, no fue sutil, ¿fue cómo? Fue con la espada empuñada. Para ellos no era problema incluir cualquier clase de culto a Dios a su panteón. Era un pueblo muy ecuménico, era su manera de destruir las culturas y sincretizarlas en su pensamiento y culto griego. Pero cuando sometieron al pueblo judío, se encontraron con que este era un pueblo que no permitía el sincretismo. Sincretismo es la unión de todos los credos, de todas las cosas, para que salga uno solo y bueno, y que el que salga no moleste a ninguno. Básicamente era un pueblo muy diferente en su pensamiento y su fe de vida. Eventualmente el templo fue dedicado al dios griego Zeus, que repito es el dios principal de esta cultura griega, convirtiéndose en el centro del culto idolátrico o de idolatría. En el año 165 antes del Mesías, una revuelta liderada por Matitiahu en el poblado de Modín. Matitiahu era un cojanín, un sacerdote, y él tuvo que liderar una revuelta, aun cuando no le correspondía, porque sabemos nosotros que los sacerdotes en Israel ni los levitas iban a la guerra. Pero como se había apagado de tal manera la luz en el pueblo, ellos tuvieron que asumir lo que no tenían que asumir. Pero todo ¿por qué? Por la preservación de la vida. Aquí es donde entra lo que hemos aprendido dentro de las raíces hebreas como el pikuach nefesh, la preservación del alma. Por eso dejaron sus tareas en el templo, cosa que bueno, ya no tenía sentido porque el templo fue enmancillado, quedó inoperante, ya ellos no podían ejercer y tuvieron que tomar las almas. Entonces, en Modín, junto a sus 5 hijos, comenzó contra el gobierno de los Seleucidas. Matitiahu murió muy pronto
y fue seguido por su tercer hijo, Yehudá, el Macabeo, también conocido como Yehudá el Macabeo o Macabí. Ellos lograron, a pesar de ser mucho menos en cantidad, liberar a Jerusalén en el invierno del año 164. Eso es lo que está en el libro de primera y segunda de Macabeos. Nosotros lo vamos a leer porque una de las costumbres que tenemos para recordar esta gesta o esta bendición tan grande que fue esta gesta histórica, lo hacemos cada día. De las 8 noches leemos 2 capítulos y completamos los 16 capítulos de la primera de Macabeos, que es básicamente donde se cuenta toda esta gesta. Pero la segunda de Macabeos también es importante porque allí hay detalles que se omiten en la primera que son relevantes. Ya en otros años hemos comentado. Por eso mandamos a leer tanto la primera como la segunda de Macabeos. Según la tradición hebrea, al momento de reinaugurar el templo, cuando los macabeos logran la independencia, logran la salvación y van a reinaugurar el templo que había sido enmasillado, cuando querían encender nuevamente la menorá, solo quedaba aceite puro que alcanzaría para un solo día. Dentro de la Torá y la cultura hebrea, el encendido de la menorá se hacía a diario. Y nosotros acabamos de estudiar, ¿verdad? Cuando estudiamos la porción Bet Halojá, en su primera parte, que eso fue un mandato y una orden de ¿quién? Del Eterno. Recordamos Bet Halojá, que significa cuando subas. ¿Cuando subas a qué? A encender la menorá, las lámparas. Eso fue un mandato entonces de la Torá que se le dio nada más y nada menos que a Aarón, el sumo sacerdote. Ahora, cuando se restituyó el servicio al Eterno en el templo, se encontró que había aceite para un solo día. Pero, siempre hay un pero, uno bueno, uno malo, pero también a veces hay uno mejor. Y este era, esa ocasión, uno mejor todavía. ¿Por qué? Porque el aceite no duró un día, sino que duró 8 días. De alguna manera, quien decreta que la celebración debe durar 8 días, ¿quién es? No es el hombre. El hombre lo que va a hacer es constituir lo que ya del cielo se dijo. Si hubiese durado 6 días dura la celebración. Pero duró 8 días. Ya sabemos nosotros que el número 8 en la palabra, en la Biblia, ¿cómo es? Es un número importantísimo. ¿Por qué? Porque evoca lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural están los milagros. Los milagros ocurren en un área sobrenatural. Por eso se le conoce como milagros. Milagro, ¿ok? Esto fue un milagro. Que un aceite que estaba dispuesto para que durara un día, durara 8 días. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasó eso? Es porque el poder del Creador era el que estaba sosteniendo esa luz para que no se apagara. Ahora, ¿no podrá hacer lo mismo el Creador con nosotros? ¿Ah? ¿No podrá hacer el Creador lo mismo con nosotros? Y eso me hace acordar la palabra de Irmiyahu, Jeremías, cuando dice que el alfarero tiene la fuerza, el poder, ¿para qué? Para agarrar el barro, la vasija, destruirla y volverla a hacer de nuevo. ¿Y qué dice el profeta? ¿No puede hacer también el Señor contigo, Israel, lo mismo? ¿No tiene la fuerza el Señor para hacerte de nuevo? Ahora, ¿por qué se destruye la primera vasija? ¿Por qué el alfarero destruye la vasija o la primera vasija? Porque se da cuenta que está como imperfecta, que no va a servir. Y la hace de nuevo. ¿Y cómo la hace? Perfecta, para que sea un vaso de honra.
Ahora, ¿no podrá el Señor hacer lo mismo también? Que aún teniendo tan poco aceite, hoy nosotros podamos arder mucho más de lo que está establecido. Que con poquito hagamos mucho. Claro, esto tiene que ver con una situación de actitud, como decía el Morella de él en la mañana. Aptitud. Aptitud. Esa fuerza, ese esfuerzo que nosotros necesitamos para sacar lo mejor siempre. El milagro explica la razón por la cual se celebra Hanukkah por 8 días y la razón de llamarle además la fiesta de las luces, la fiesta de las luminarias. La fiesta de Hanukkah celebra tanto el milagro del triunfo de los macabeos, así como el milagro del aceite. Quiere decir que el milagro que se da en Hanukkah no es de una vía, es de 2 vías. Procede del mismo tronco, pero va hacia 2 ramas. Una rama que va hacia el milagro del aceite, pero también el milagro del triunfo o la salvación de los macabeos, que es algo maravilloso, tremendo. Así como era poquito el aceite para que durara 8, también eran poquitos los macabeos para ¿qué? Para derrotar a los griegos, que eran como muchos y que tenían una maquinaria de guerra impresionante. Impresionante. Eso es lo que podemos ver. Tras el triunfo de los macabeos, los judíos volvieron a dedicar el santo templo de Jerusalén y una vez más pudieron servir al Eterno libremente. Porque esto es para nosotros como es. Servir al Eterno para nosotros como es. Es preponderante, es importante, es vida entre los muertos. Si el servicio al Eterno se cae, se muere, ¿qué pasaría? Es como si estuviéramos muertos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito para lo cual hemos venido nosotros a este mundo? Si no es servir al Creador. Porque el Creador nos hace para que le sirvamos a Él. Para que le sirvamos a Él. Entonces, cuando el servicio al Señor está caído, eso significa que estamos como muertos. Pero cuando el servicio está vivo, eso significa que estamos vivos. Vivos. Por eso podemos entender la reacción, la fuerza y la pasión que los macabeos imprimieron a todo esto. ¿Qué dijo Matitiahu cuando vio aquel desorden que se estaba gestando en el pueblo? ¿Qué dijo? ¿Para esto he nacido yo? ¿Para esta situación es la que yo he venido al mundo? No, me niego a esto. No solo es que me niego, es que no voy a participar en esto. Y no solo es que no voy a participar en eso, es que voy a hacer algo en contra de esto. Es ahí cuando toma entonces la espada y ¿qué hace? Acciona. Pero no solo él, sino toda su casa. Y esto es tan importante. La casa, que todos vayamos juntos. Uno de los secretos del triunfo de Matitiahu y sus hijos es que se unieron. Pero no solo ellos, sino que ellos aglutinaron a los demás que habían quedado. Que dispersos, ¿qué podían hacer? Porque cuando estamos dispersos, ¿qué podemos hacer? Nada. Aglutinar, unir, aglomerar, la fuerza generó un gran poder. La palabra no miente. La Torá no miente. La Torá es viva, es eficaz.
Y como dice el Sefer Ibrim, la carta a los hebreos es más cortante que espada de doble filo. Esa es la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Tehillim 133, Salmo 133, ¿qué nos dice? Que en la unidad del pueblo, ¿qué envía el Señor? Bendición y vida eterna. Y esto se manifiesta aquí, en esta historia tan maravillosa, tan especial. Aunque Hanukkah celebra un triunfo de tipo militar, su símbolo principal, la menorá de Hanukkah o Hanukkía, trae a nuestra memoria el milagro del aceite. Ahora, pero nosotros no dejamos nada regado. En Hanukkah metemos todo, recordamos todo. Recordamos el milagro del aceite, encendemos las Hanukkías, pero también leemos los Macabeos cada noche. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante estos momentos históricos, porque fortalecen nuestra fe. Ahora, el Elohim que estuvo con ellos allá en aquel momento también es el mismo Elohim que está hoy con nosotros. Y si allá el Elohim obró milagros, hoy también Elohim, el mismo Elohim, sigue obrando esos milagros. Aunque muchas veces nosotros no los merezcamos. Pero ahí está Él, constante, cumpliendo su palabra. Pero si nosotros colaboramos y somos parte del progreso y no piedra de tropiezo, ¿qué va a pasar? Estaremos viendo más y más milagros. Y Hanukkah no solo será una fecha histórica, sino que también será una fecha contemporánea de milagros, de salvaciones. ¿Ve? Como se dice en hebreo, de Yeshuot, salvaciones abundantes también en nuestro tiempo. ¿Cuántas cosas vivimos? ¿Cuántas situaciones? Aquí está este tiempo también de milagros. Tiempo de salvaciones grandiosas. ¿Qué nos dice la Escritura? En Zacarías, el profeta Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Adonai Sebaot. Es con el Ruach. ¿Y qué es el Ruach? El Ruach es la fuerza, el poder que se manifiesta para hacer ver la omnipotencia de nuestro Padre Creador. Ahora, no es con herramientas materiales, porque al fin de cuentas, como dice Rab Shaul a los Corintios, en 2 Corintios 10, ¿qué dice? Que nuestra lucha no es contra la carne. Por lo tanto, la guerra que libramos no es una guerra carnal, aunque, como los macabeos, muchas veces haya que hacerlo en ese ámbito. Esa guerra va más allá. ¿A dónde? En lo espiritual, porque es una guerra que se lucha con el Espíritu del Señor, con la fuerza del Señor. Dice, ni con ejército ni con fuerza. Ahora, el Señor ha venido demostrando esto. ¿En qué momento? Siempre. Siempre. Podemos citar aquí a quién. A Gideón, Gedeón. Podemos citar a Melech David. Podemos citar a quién más. Abraham Avinu. Que fueron a la guerra y fueron ¿cómo? Con la fuerza del Señor. Y no necesitaron arma, ni necesitaron muchas veces hacer ni un disparo. Ni un disparo para poder ganar. ¿Recuerdan cuando Moshe fue a la guerra contra los moabitas y los madianitas? Claro, esto fue una guerra producto de lo que había pasado en Baal Peor y la muerte nada más y nada menos que de 24,000. Cuando se apegaron al ídolo, a ese ídolo.
y trajo como consecuencia la muerte de 24,000. Cuando el Señor le ordena a Moisés, anda contra los madianitas, ¿verdad? Que fueron los causantes de esta situación. ¿Qué pasó? Dice que fueron, ¿cuántos del pueblo a la guerra? ¿Cuántos fueron? 1,000 de cada tribu. 1,000 de cada tribu. En total fueron 12,000. Ahora, pero esto no es lo cumbre. ¿Lo cumbre qué es? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos regresaron de la guerra? ¿Cuánto? 12,000. Esto es. En ninguna guerra está estipulado esto. En ninguna. En ninguna. Ni los países más poderosos. Por ejemplo, hoy Estados Unidos fue a Vietnam y ¿cómo regresó? Con las tablas en la cabeza. Fue a Afganistán. Bueno, hizo su trabajo, lograron, pero ¿cuántas pérdidas? Fueron a Irak y muchas pérdidas. Pérdidas. No solo pérdidas de vida, sino pérdidas también psicológicas, porque muchos de los que regresaron, ¿cómo regresaron? Amputados, sufriendo radiaciones porque las bombas eran muy fuertes y tenían que sufrirlas porque estaban en el campo de batalla. Pero dice la Torá, ¿verdad? Cuando leemos en Bamidbar, leemos en Devarim, que Israel no sufrió ni una pérdida. Eso es un milagro. Eso es milagroso. Eso sin contar que el ejército de ellos era multitudinario. Más de 100,000 contra 12,000. Y de Israel no pereció ni uno, ni el pelo de uno. Todos vinieron sanitos, sanos. Tremendo. Eso evidencia que no fue una guerra humana, convencional, sino que detrás de eso había un poder superior. Es el poder del Señor. Citamos las palabras célebres de Yehudá Macabí, de Yehudá el Macabeo, cuando en el capítulo 3, versículo 18 al 22 de la primera, ¿verdad?, de Macabeo, primer libro, el Sefer, primer Sefer, dice, y Yehudá le respondió, es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Y uno pregunta, ¿y cómo así, vea? ¿Cómo así? ¿Cómo es fácil que una multitud caiga en manos de pocos? Dice, al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Ahora no está hablando falacia, está hablando ¿qué? Verdad. Una verdad amparada por lo que ya se había vivido en el pueblo de Israel históricamente. Recordemos que este hecho es posterior a los jueces, posterior a David, posterior a Abraham y a todo lo que había vivido el pueblo de Israel ya. Eran historias vividas. Por eso Yehudá dice esto. Dice, porque la salvación en el combate no depende de la cantidad de tropas, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos nos atacan llenos de insolencia, es decir, falta de respeto y de impiedad, de maldad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No le tengan miedo. En pocas palabras, ¿qué dijo Yehudá el Macabeo? Es el Señor el que nos va a dar la salvación. Es el Señor que les va a infringir a ellos una gran derrota. Por lo tanto, no teman. No teman. Esfuércense, sean valientes, luchen, porque el Señor nos va a dar el triunfo y la salvación. ¿Con cuántos?
con los que sean. Con los que sean. Es más, si no hay nadie, también el Señor tiene la fuerza para darla. Pero qué bonito es cuando hay brazos, cuando hay manos, cuando hay voluntarios. ¿Para qué? Para ir a la batalla por el Señor. Porque el Señor usará esos brazos, esas manos, esa fuerza para convertirla en algo superior. ¿Superior a quién? A la maldad que vive en este mundo. Bueno, evidentemente esta situación ¿qué trae? Confrontación. A nadie le gusta la confrontación. A nadie es sensato, pues. Si uno puede evitar una pelea, ¿qué hace? La evita. De hecho, encontramos palabras y encontramos dichos donde la mejor pelea, ¿cuál es? La que se evita. Si viene José por ahí a querer pelear conmigo, yo ya va, José, pero tómate un cafecito, mira, ¿qué tal? Para que el hombre baje y no me interesa pelear con él. Primero porque la llevo perdida. Y segundo porque somos hermanos, porque vamos a pelear. ¿Ah? Ajá, pero estoy hablando en ese sentido para hacer ver que no hay por qué pelear, vamos más bien a hablar, vamos a buscar la armonía. ¿Me entiende? La mejor pelea es la que se evita, porque no hay muertos. Nadie quiere la confrontación. Pero llega el momento donde no hay más opción. Y no podemos rehuir a la confrontación. Pero no entre nosotros, sino contra quién. Contra el enemigo que nos está atacando la fe. Ese enemigo. De ahí entonces que los macabeos no querían pelear. De hecho, ellos eran sacerdotes. Y si había alguien que no se inmiscuía en estas cosas, eran los sacerdotes. Pero llegó el momento que no se pudo hacer más que pelear. Hay que pelear. Los griegos defendían la supremacía del hombre, estatus, deporte, filosofía. Grecia dominaba el mundo y su actitud era reflejada en cada campo de los talentos del hombre. Arte, literatura, música, ciencia, arquitectura, belleza. Y así moldearon con la influencia de Aristóteles y Platón la civilización occidental. Ahora, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo es esta civilización donde nosotros vivimos? La cultura occidental, ¿cómo es? Es un reflejo de esto. Mucho más ahora potenciada. Porque en aquel tiempo no había internet. Hoy hay internet. Por ejemplo, la música. La música tiene un poder impresionante. Con los canales de música, pagos, gratis, como sea. Hay una amplia gama y variedad de música para todos los gustos y colores. Cada día salen y salen y salen y salen más artistas, más músicos. Mucho más. Arte, literatura, arquitectura, ciencia, belleza, concursos de belleza. Bueno, Venezuela es una de las puntas de lanza al final del siglo pasado y al inicio de esto, aunque bueno, ya eso se está, como que dice, muriendo de alguna manera por esta situación económica que se vive. Pero Venezuela es conocido por ser un país de reinas, mujeres bellas. Ahora, eso no lo podemos negar. No podemos negar eso porque, bueno, aquí están nuestras esposas que son venezolanas y son muy bellas. Bueno, a mí me tocó una en particular muy bella. ¿Y a ti, Eliezer? Bueno, el pastor ni le pregunto. Bellísima, ¿verdad? Pero no solo físico, no lo podemos negar. Ahora, la belleza de nuestras mujeres trasciende. ¿Hacia dónde? Hacia la belleza espiritual. Mujer virtuosa.
Pero los griegos no, los griegos era, como decimos aquí, pura pantalla. Ahora, esa pura pantalla hoy sigue, sin ánimo de ofender a ninguna mujer, ¿ok? Pero lo podemos ver, no solo ahora en las mujeres, también los hombres. Con un cuidado excesivo de la parte física, pero con un espíritu o con una parte interior muerta. Una chica muy bella, pero con un vocabulario horrible, que uno no puede esperar. ¿Ok? Bueno, eso es lo que defendían los griegos. Eso. Esto, por supuesto, con la influencia de estos hombres pensadores que está allí. Bueno, hace algunas semanas estudiamos que dentro del cristianismo hay personas que sostienen que Pablo o Rav Shaul era platónico. Era discípulo de Platón. No tiene sentido. Por la Torá eso no tiene sentido. Los israelitas, por el contrario, en aquel momento, solo representados por la casa de Yehudá y algunos de la casa de Israel, conocidos como judíos, defendían la supremacía de Adonai. Es decir, que aquí lo que importante no es el hombre, es quién, es el Señor. Es el Señor. La grandeza del hombre consiste en ser hijos del Padre y participar de su creación. Su grandeza es mirar al Eterno como el ser más elevado y someterse a Él, es decir, ser obedientes a Él, siguiendo sus leyes y enseñanzas. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que eran dos visiones extremadamente distintas. Mientras que el griego se centraba en el hombre, el judío se centraba en el Creador. Ahora, centrarse en el hombre, ¿qué le llevó al griego? Olvidarse del Creador. ¿Ve? No así el judío. El judío, centrándose en el Señor, no se olvidaba del hombre, sino que le daba al hombre ¿qué? Su justo y correcto valor y posición. Y esto, por supuesto, generaba esa confrontación que se dio. Amenazas. Al encontrar esta barrera de pensamiento que les impedía helenizar, es decir, culturalmente hacer que los judíos fueran como los griegos al pueblo de Israel e implantar su filosofía, recurrieron entonces a la táctica de prohibir aspectos clave de la observancia hebrea. Ahora, cualquier parecido con la realidad a nivel religioso hoy en día, por ejemplo, de la religión que domina esta parte del mundo, que es el cristianismo, sobre todo el cristianismo católico, o en sus ramas diferentes, porque al final tienden a ser lo mismo, y lo podemos nosotros decir con propiedad porque venimos de ahí. ¿Ve? ¿Y cuáles eran esos aspectos que los griegos empezaron a prohibir? Veamos. El estudio de la Torá. El estudio de la Torá, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Este aspecto es el conocimiento y la guía de Adonai. Si ellos prohibían el estudio de la Torá, estaban prohibiendo al pueblo de Israel, le estaban cercenando, quitando el conocimiento del Eterno y la guía de Él. Entonces, ¿cómo quedaba el pueblo? Sin guía. No en vano dice la Escritura, Teilín 119, versículo 109, que dice que la Torá, ¿qué es? Es una lumbrera, es una luz que ilumina nuestro camino. Ahora, si esa luz se apaga, el camino queda ¿cómo? Oscuro. Ellos entonces, sabiendo esto, ¿qué hicieron? Prohibieron la Torá. Ahora, cuando prohibieron la Torá, ¿qué pasó? Los judíos no se quedaron con eso. Y empezaron a tener que buscar artilugios o hacer cosas
en función de poder preservar su vida, pero no dejar de estudiar la Torá. Se dice dentro de la cultura hebrea que fue ahí donde surgieron, por ejemplo, los juegos que hoy se juegan en Hanukkah. Por ejemplo, el Servibón, el Dreidel, que es el trompito que usamos para jugar en la festividad de Hanukkah. ¿Qué hacían los judíos? Como los griegos eran asiduos o proclives a los juegos, ellos fueron los que inventaron los juegos. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿de dónde salen? ¿De dónde vienen los Juegos Olímpicos? ¿Ah? De Grecia, Atenas. De allí. Ellos eran proclives a eso porque querían que el hombre se divirtiera. Diversión, full. Entonces querían que los judíos fueran igual, pero los judíos no querían esa diversión, sino querían era estudiar la Torá. Pero ¿qué hicieron los judíos? Entonces inventaron el Dreidel para hacerle ver a los griegos, camuflajear que ellos estaban era jugando. Cuando venían los guardias griegos, ellos jugaban al trompito, pero cuando los guardias se iban, volvían a sacar la Torá y volvían a estudiar la Torá. Y así iban, así estaban, luchando con armas, ¿verdad? Que evitaran la confrontación física. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? Que prohibieron el Shabbat. Prohibieron la observancia del Shabbat. Ahora, la observancia del Shabbat, ¿qué simboliza? La práctica del reino. El Shabbat para nosotros es estructural. Si nos prohíben el Shabbat, nos están prohibiendo la práctica del reino, porque en Shabbat es como si estuviéramos en el reino. Ahora, hermano, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Al igual que los macabeos en aquel tiempo, debemos seguir luchando. ¿Luchando por qué? Por el Shabbat. El Shabbat hoy todavía sigue siendo objeto ¿de qué? De prohibición. Quizás no como en aquel tiempo, pero sí como una prohibición encubierta. Encubierta. Pero nosotros no nos podemos dejar. Tenemos que luchar porque el Shabbat es muy importante. ¿Qué más? Prohibieron el Brit Milá, que es la circuncisión, que es la evidencia de un pacto. Ahora, pero no solo fue que la prohibieron, sino que se dice también que ¿qué hicieron ellos? En la segunda de Macabeo lo podemos ver. Que los que estaban circuncidados quisieron revertir la circuncisión. Una cosa, pero que no tiene ni el más mínimo de los sentidos. Tremendo. Ahora, la circuncisión es la evidencia de un pacto. Si quitan la evidencia, ¿cómo queda el pacto? Quebrado. Así como el Shabbat también es la evidencia de un pacto. La santidad del matrimonio. La santidad del matrimonio, ¿qué representa? Son las bases de la familia y el pueblo. Esto era muy importante para el pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Los griegos echaron a perder esto. Tanto es así que en Israel en ese momento no se casaban. ¿Y saben por qué no se casaban? Porque cuando un hombre se atrevía a casarse, por supuesto, se iba a llevar a su esposa. ¿Qué hacían los generales griegos? Como dicen por ahí, cobraban peaje. Ya va. Te casaste, pero yo soy el que la voy a disfrutar primero, a tu esposa. Entonces, ¿qué hacían los judíos? No, para hacer eso no hagamos nada, no nos casemos. Y si el pueblo judío se dejaba de casar, ¿qué pasaba? ¿Dónde está la reproducción? ¿Dónde está el cumplimiento del mandamiento de fructificarse? Se acababa. Eso, de alguna manera, estaba sentenciando al pueblo de Israel ¿a qué? Al exterminio, como hemos dicho tantas veces nosotros aquí. Por eso, ¿qué hicieron ellos? Adrede, vamos a entorpecer su vida.
la anulación del calendario del Eterno. Ahora, si se anula el calendario del Eterno, ¿qué está pasando? ¿Qué se está quitando? Los tiempos proféticos. Baruch Hashem, hoy nosotros hemos retomado el calendario del Señor y junto con él, ¿qué hemos tomado o qué hemos retomado? Los tiempos proféticos. Hanukkah es uno de ellos. Ese tiempo profético que nos permite ver la revelación del Eterno, lo que tenemos que hacer. Mientras que cuando no, ¿dónde andábamos? ¿Dónde andábamos? No celebrábamos Hanukkah. ¿Qué celebrábamos? Din, don, din. Feliz Navidad, ¿verdad? Cantando villancicos, celebrando Navidad, poniendo un arbolito. Así andábamos. Y no le veíamos nada de malo. Todo lo contrario, nos parecía como maravilloso, hermoso. Hasta que llegó la revelación. ¿Por qué? Porque restituimos la verdad de la Torá en nuestra vida. Y cuando la luz llegó y manifestó, ¿qué nos mostró? Ay, esto no sirve. Esto no va con nosotros. Esto hay que desecharlo. Y el Señor que dijo, pero yo les tengo algo mejor que Navidad. Hanukkah. Una festividad con propósito. Con propósito. Por eso hoy nosotros no celebramos Navidad. No lo celebramos. Celebramos Hanukkah. Y esto, por supuesto, ¿por qué? Porque restauramos lo que se había anulado. Los griegos lo hicieron, lo prohibieron, pero posteriormente la Iglesia Católica Romana, ¿qué hizo? Con rango de ley, lo determinó para el mundo prácticamente. El mundo que ellos dominaban, decretaron eso e inventaron un sinnúmero de cosas. Y la gente de buena manera lo asumió. Nadie puso pero y todo el mundo así lo hizo. ¿Excepto quién? El pueblo de Israel, que no lo aceptó y hasta hoy no lo acepta. Lecciones. Frente a estos hechos, el pueblo judío se dividió. Lamentablemente, tenemos que decirlo. Se dividió. ¿Por qué? Unos aceptaron con tranquilidad la asimilación de los griegos, es decir, hacer lo que los griegos estaban pidiendo, pero quedó un fuerte grupo observante que se negó a aceptarlo. Ese grupo que se negó a aceptarlo son ¿quiénes? Los macabeos. ¿Se parece a nosotros hoy? Que aún siendo tan poquitos, hoy contra un mar de gente, porque usted va y sale a la calle y ¿qué está la calle respirando? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Todo el mundo, ya la gente. En la escuela los muchachos dieron vacaciones y allá la gente se despidió y ¿qué dijeron? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Nadie dijo feliz Hanukkah. Nadie. Todo el mundo dijo feliz Navidad. En las escuelas, en los trabajos, ya están planificando los trabajos, el intercambio de Navidad. ¿Ve? Porque así está funcionando el mundo. Pero nosotros nos hemos negado a aceptarlo. Por supuesto, esto trae consecuencias, confrontación. Muchos de nuestros familiares se han disgustado, se han puesto bravos. Baruch Hashem que ya llevamos tiempo y ya hemos avanzado, ¿no? Ya hoy muchos han terminado por aceptarnos. ¿Ve? Pero al principio fue duro. ¿Por qué? Porque la costumbre es más fuerte que la razón muchas veces. Dice, ¿cómo es que vos no vas a venir? ¿Ah? Si eso es sagrado para nosotros. La mamá, el papá, la abuela, ¿qué va a decir fulano, sultano?
¿Cómo que no va a venir? ¿Cómo que no va a celebrar Navidad? Y aquellos problemones. Baruch Hashem, hoy hemos avanzado. Ya quizás no tenemos esas dificultades, pero nos ha costado. Así como el pueblo se negó en aquel momento, hoy nosotros somos esos macabeos. Ahora, pero ¿cuál ha sido nuestra función? Iluminar, traer la luz, la revelación. Revelación, no por fuerza, no obligando, sino que mostrando, enseñando. Enseñando. Porque la verdad se expone, no se impone. Pero ellos que querían imponer sus costumbres y quisieron acabarnos. Factores. Los factores que se dieron en aquel momento son de dos tipos. ¿Cuáles son? Un factor interno y un factor externo. Ahora, cuando hablamos de estos factores, podemos verlo reflejado de esta manera. Un factor externo que consiste, como lo dice Yohanan o Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él no viene a traer nada bueno. Él lo que viene es a ¿qué? A hacer desastre, a acabar con todo. Pero, dice el Mesías, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces tenemos un enemigo, un ladrón, denominado por el Mesías como ladrón. Y este ladrón, ¿qué viene? Viene a quitarnos, a hurtar, matar y destruir. Eso es externo, de afuera. Y podríamos verlo de alguna manera como ¿qué? Como el mundo que nos rodea, que quiere acabar con nuestra fe, que en ese momento estaba representado por los griegos. En otras épocas fueron otros. Hoy pueden ser otros. Como decimos aquí, pero el mismo museo con diferente cachimbo. Es un enemigo que tenemos hoy. Tenemos un factor interno que es como dice Jacob o Jacobo, o en la versión aparece como Santiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteras. En otras versiones dice, oh almas adúlteras. Hablando a aquellos que están en idolatría. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Adonai? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Adonai. Eso está dentro. El querer, el deseo, la pasión. ¿Por qué? Por lo malo, por lo de afuera. Cuando aquí adentro tenemos todas las virtudes y bondades habidas y por haber en el Señor. Pero es que lo que nos gusta es lo de afuera, la amistad del mundo. Lo que hace el mundo. Porque pareciera que lo que hacemos en el Señor es aburrido. Así lo está. Eso es un enemigo interno. Y ese enemigo interno va trabajando ¿cómo? Poco a poco, minando, hasta que no queda nada. Como el cáncer, que sin ver lo que va haciendo todos los días, va creciendo, va comiendo. Y cuando ya lo detectamos, es terminal. Ya no se puede hacer nada. Ni quimioterapia, ni nada. Funciona. ¿Por qué? Así es este enemigo interno. Ahora, detectando al externo y al interno, nosotros podemos entonces hacer la labor y el trabajo. Ese enemigo externo podemos verle como este elemento que ha afectado al pueblo de Israel constantemente. ¿Cuál es? El antisemitismo. El antisemitismo es un movimiento contrario a Israel que data desde hace mucho tiempo. Desde prácticamente los tiempos de Abraham Avinu.
el antisemitismo. ¿Ve? Y que hoy sigue reavivándose, como cuando a la madera se le unta gasolina estando prendida en fuego. Hoy se está alimentando ese antisemitismo, que es un odio desmedido contra Israel. Contra Israel. Ese es el factor externo que quiere destruirnos. Ahora, este se manifiesta de mejor manera en la festividad de Purim. Porque en Purim, ¿qué hicieron? En Purim quisieron exterminarnos, acabar con el pueblo de Israel. Mientras que en Hanukkah quisieron fue acabar con nuestra fe. Pero ¿qué razón hay vivir sin fe? Ninguna. Y si no tenemos vida, ¿qué fe podemos tener? Por eso es que los dos enemigos son ¿cómo? De cuidado, y no podemos dejar que ninguno de los dos avance. Tenemos que cortarlos. ¿Por dónde? Por lo sano. Y cuando hablamos de cortar por lo sano, ¿a qué se refiere? Se refiere a un dicho que se hace con respecto a una persona que, por ejemplo, tiene el pie y le picó gangrena. ¿Dónde hay que cortar? ¿Dónde hay que cortar? Donde está sano. Porque si cortamos y dejamos, aunque sea un poquito de esa gangrena, ¿qué va a pasar? Va a volver a caminar y va a volver a llegar. Por eso es que hay que cortar por lo sano. Y cortar por lo sano es una metáfora que quiere decir de raíz. No dejar vivo al enemigo. No dejarlo vivo. Y vemos en la escritura que a rey Saúl se le ocurrió dejar vivo al enemigo. ¿Y qué pasó? Casi nos extermina en Purim, que es el famoso llamado Amalek, a quien debemos seguir pisando hoy también. Y vemos ese enemigo interno que es más peligroso todavía, que se llama la asimilación. Cuando ya nos confortamos con el mundo. No, es que yo me siento chévere. Hermano, pero tiene ya tiempo que no viene a Shabbat, que no lo vemos conectado. No, hermano, es que ya yo, de verdad, ya yo me siento bien aquí donde estoy. Peligroso. Si nos sentimos bien en el mundo, es porque nos hemos asimilado. Y ese es un enemigo silencioso, peligroso, que nos puede llevar a la muerte. Ahora, si en Purim moríamos por la fe, Baruch Hashem. Pero si en Hanukkah nos dejábamos asimilar como le pasó a muchos, qué triste. Porque vivimos, pero en realidad morimos. 1 Yohanan capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, y este es el mensaje que hemos oído y lo proclamamos a ustedes. Adonai es luz y no hay oscuridad en él. Y redunda y enfatiza, ¿y qué dice? Ninguna. Si declaramos que tenemos confraternidad con él, mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Pero si estamos caminando en la luz, como él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro y la sangre de su Hijo Yehoshua nos purifica de todo pecado. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Adonai es la luz y no hay ninguna oscuridad en él. Así como cuando prendemos esas velas de Hanukkah, irradia esa luz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Hanukkah, ya finalizando, dice, es también un acrónimo de la expresión 8 velas y las halajá según la casa de Gilel, que son esas letras hebreas que están ahí. Cada primera letra, ¿verdad?, de esa expresión genera la palabra Hanukkah. Esto es una referencia a una diferencia de opinión entre dos importantes escuelas de pensamiento rabínico en Israel.
la casa de Gilel y la casa de Shammai, sobre el orden en el que las velas de Hanukkah deben ser encendidas. Shammai opina que 8 velas deben ser encendidas la primera noche, 7 la segunda y así sucesivamente. Mientras que Gilel estaba a favor de encender una vela la primera noche y una vela más cada noche hasta alcanzar las 8 velas. La ley judía o la halajá judía adoptó la postura de Gilel. Por eso hoy esto ha devengado que nosotros también de alguna manera sigamos esta costumbre de encender una vela la primera noche y así sucesivamente la siguiente hasta encender el día 8 todas las velas. ¿Para qué? Para que la luz vaya como creciendo, como la luz del amanecer. Esa luz que resplandezca en nuestros corazones. Hanukkah es una celebración que lleva en sí un aspecto profético muy importante, que es la resistencia para obtener la salvación, como bien dijo nuestro Mesías amado en Matitiajo 24:13. ¿Qué dice Matitiajo 24:13? El que persevera, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. ¿Tendrá qué? La salvación. Así que hay que perseverar en este tiempo. Hanukkah tiene que ver con la restauración del templo que había sido profanado por los paganos. Y hoy nosotros mismos somos el templo de Adonai. ¿Y cuánto paganismo teníamos? Muchísimo. Y hemos ido depurando, sacando, quitando. Puede que todavía hoy falte. Bueno, por eso hay que celebrar Hanukkah y terminar de hacer esa limpieza en nuestra vida y en nuestros corazones, que necesitan también ser restaurados y limpiados del paganismo heredado de nuestros antepasados, para hacer luz del mundo, como nos ordenó nuestro Mashiach Yehoshua, que nos dijo que seamos luminarias. Ahora, seamos como Él, como Yehoshua, luminarias encendidas en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Como esas velas, esas luminarias, iluminando a full. Así hoy debemos iluminar. Por lo tanto, conclusión, sigamos brillando. Y aprovechemos este Hanukkah para imbuir a todo nuestro mundo de esta luz especial y maravillosa. Amén. Y como acto final de cada noche, en esta ocasión volveremos a tener noches de testimonio. ¿En qué consisten esas noches de testimonio? En contar, en narrar el milagro que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Para este Hanukkah tendremos 6 testimonios. 6 testimonios. Unos calientitos, tan calientitos que acaban de salir del horno, ¿verdad? De cosas que el Señor ha estado haciendo hoy también. Eran 5, pero al final se anexó uno muy corto, pero por el hecho de ser corto no deja de ser poderoso y contundente, y que vamos a tener en estos 6 días de las 8 noches. Solamente el primer día y el último día, por cuestiones de tiempo, no tendremos, ¿verdad?, noches de testimonio, sino que se harán en los días 2 hasta el día 7, que tendremos esos 6 testimonios que se estarán dando aquí. Por supuesto, les invitamos a todos a que no se los pierdan, que estén presentes para darle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Amén. Bueno, Baruch Hashem, bendiciones para todos. Hemos terminado. Vamos entonces a alinearnos por aquí. El hermano Eliezer, que le toca hoy pues la bendición de cerrar este Shabbat tan precioso, para así ya ultimar los últimos detalles para la celebración de Hanukkah. Así que hermano, bueno, véngase. Vamos entonces a cerrar con el Abdalá.